Servicios Aliento de Vida presentan. Jesús fue declarado Hijo de Dios también con poder por la resurrección que Él tuvo de entre los muertos. Ese argumento de que se durmieron y los discípulos se robaron el cuerpo se cae, porque como ellos pueden decir, estábamos dormidos, pero también vimos que fueron los discípulos que se lo robaron. O sea, hay una contradicción demasiado grande. Este tipo de argumento de que no murió, sino que se desmayó, nunca fue expuesto en la antigüedad. Les habla el pastor Víctor Tiburcio y quiero invitarles a que nos acompañen en nuestros servicios en la iglesia Aliento de Vida. Estamos ubicados en el 103-12 de Roosevelt Avenue, entre las calles 103 y 104 en Corona, Queens, New York. Allí tenemos 3 servicios cada domingo, el primero a las 10 de la mañana, el segundo a la 1:30 y el tercero a las 6 de la tarde. Usted será bienvenido juntamente con toda su familia y sabremos que será grandemente bendecido por parte del Señor. Si reside en el área de Brooklyn o sectores cercanos, estamos ubicados también en el 175 de la Quinta Avenida en Brooklyn, New York. Allí puede visitarnos a la 1:30 de la tarde en nuestro servicio. En cualquiera de los dos lugares, en el 175 de la Quinta Avenida en Brooklyn, New York, o en el 103-12 de Roosevelt Avenue, será bienvenido. Para llegar a el local que tenemos en Corona, Queens, en el 103-12, puede tomar el tren número 7 y quedarse en la estación 103 y allí encontrará la iglesia Aliento de Vida, al lado y encima de la farmacia que está allí. Bienvenido será. Usted disfruta de Aliento de Vida. Quiero hablarles en este día de uno de los eventos más importantes. Es el evento de la resurrección. Este es uno de los acontecimientos más importantes y trascendentales de la historia. Es tan importante que sin la resurrección no existiría el cristianismo. Escúcheme bien. Sin la resurrección de Jesucristo no existiría el cristianismo. De hecho, el apóstol Pablo llega un momento que dice que si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe. Es vital que entendamos cuán importante es la resurrección. Es tan importante que toda la predicación de los discípulos y los apóstoles después de la resurrección de Jesucristo, todas las predicaciones que hicieron estaban fundamentadas y enfocadas en la resurrección de Jesucristo. El apóstol Pablo señala en la carta a los Romanos eso que acabamos de decir, que Jesús fue declarado Hijo de Dios también con poder por la resurrección que Él tuvo de entre los muertos. No solamente que Él era Dios, sino que fue declarado con un nombre sobre todo nombre a causa de lo que acababa de hacer. Ahora, en el mundo en el que estamos viviendo hay muchas teorías, hay muchas cosas. El diablo se ha encargado de dispersar por todas partes muchas mentiras y muchas malicias para sembrar duda en la mente de las personas para que no crean al evangelio. Y una de las dudas más grandes que ha querido sembrar es acerca de la palabra de Dios, para que la gente no cree en la palabra de Dios. Pero a pesar de que la Biblia ha sido el libro más perseguido, más odiado por los enemigos del evangelio, a pesar de que la Biblia ha sido el libro más quemado, más escondido, sigue siendo el libro más leído, más deseado, más buscado, más anhelado, el libro que más vida da, porque es la palabra de Dios. Algunos dicen, no, eso lo escribieron unos hombres. Bueno, yo nunca he visto a caballos escribiendo, ni a perros, ni animales escribiendo. Pero la evidencia sí demuestra de que a pesar de que Dios se valió de hombres para que escribieran su palabra, esta es palabra inspirada de Dios, no pasa de moda. Han pasado miles y miles y miles de años y hoy está más vigente que nunca. Hoy es el bestseller más grande de toda la historia. Aleluya. Y esta palabra es la que narra lo que nos enfocamos en este día en celebrar, la historia de la resurrección de Jesucristo. Hay dos argumentos que principalmente los hombres han levantado para tratar de negar la resurrección de Jesucristo. Hay varios,
Pero los dos argumentos más trascendentes que se señalan en este día, quiero enfocarme en esos dos argumentos que han levantado los hombres a través del tiempo para tratar de argumentar que Jesucristo no resucitó. Uno de ellos es el que se refiere al argumento del robo del cuerpo. Ellos dicen que Jesucristo sí murió en la cruz del Calvario, pero que en realidad cuando fueron y llevaron el cuerpo a la tumba, en un momento dado los discípulos fueron, derribaron la piedra, entraron y se robaron el cuerpo. Y de esta manera siguieron hablando mentira, diciendo que Jesucristo resucitó. Hay un señor que escribió un libro muy famoso llamado Dan Brown. Escribió el libro llamado El Código Da Vinci. Y el Código Da Vinci está fundamentado en una teoría que dice: Jesucristo, aunque murió en la cruz, los discípulos robaron el cuerpo, ocultaron su cuerpo, y luego Jesús se fue por ahí tranquilo con María Magdalena, se casó con ella, vivió con ella, tuvo varios hijos, se fueron a Francia, y los hijos de Jesucristo vinieron a ser los reyes franceses durante muchos años. Tremenda barbaridad. Ahora yo quiero que le preste mucha atención a lo que voy a señalar, para que vea cómo este argumento de que el cuerpo de Jesucristo fue robado se cae completamente. En Mateo capítulo 28 versículos 11 al 15 encontramos esta historia, que es el primer argumento que se esgrime para tratar de opacar la realidad de la resurrección de Jesucristo. Mateo capítulo 28 versos 11 al 15 dice: mientras ellas, las mujeres, iban, he aquí unos de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. O sea, los ancianos, los líderes judíos, reunieron dinero y le dieron mucho dinero a estos soldados para que no dijeran la verdad, diciendo: digan ustedes, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y les pondremos a salvo a ustedes. Y ellos, tomando el dinero, los guardias, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. O sea, Jesucristo murió, ¿cierto?, pero él no resucitó. Lo llevaron a la tumba y en la tumba los discípulos se robaron el cuerpo. Interesante. Ahora veamos algunas cosas que es interesante observar. Número uno, en este relato bíblico los judíos, las autoridades judías, nunca se detienen a dudar la narración que le dan, la historia que le cuentan los soldados romanos, que le van a decir: algo extraño ha sucedido. Se abrió la tumba, apareció un ángel y lo vimos a él salir resucitado. Algo extraño ha sucedido. Y ese ángel era como un rayo, era brillante, era algo tan tremendo que nos quedamos pasmados, no nos podíamos mover. Estábamos frisados, como dicen acá vulgarmente hablando. Estábamos congelados del miedo. Los judíos escucharon a estos soldados. Estos soldados romanos no eran cristianos, escúcheme bien. No eran judíos tampoco. Ellos fueron y contaron lo que vieron. Si usted lee el capítulo 28 y el mismo capítulo, en el versículo 4, el capítulo 28 dice que los soldados de miedo, los guardias, temblaron y se quedaron como muertos. En el versículo 3 dice que el aspecto del ángel que vieron era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Ellos vieron un ángel, los soldados vieron un ángel. Los soldados vieron cómo tembló la tierra, cómo se abrió la tumba, cómo salió Jesús de allí. Ellos fueron los primeros testigos de la resurrección del Señor.
Y ellos, cuando van a donde los judíos a decirle lo que había sucedido, ellos fueron a contar exactamente lo que vieron. Ahora escúcheme, los judíos no tuvieron duda de lo que había ocurrido. En ningún momento van a enviar a alguien a comprobar si lo que los soldados están diciendo es verdad o es mentira. A ver si la tumba está vacía o el cuerpo de Jesús está allí. Ellos sabían que lo que había ocurrido era verdad. Pero lo que sabían también era que si dejaban eso así, el negocito de la religión se le iba a acabar y todo el pueblo de Israel iba a correr detrás de Jesucristo y ellos no tendrían más nada que hacer sino terminar convertidos a Jesucristo. Y como hay gente que prefiere mantener su status quo religiosamente hablando y no hacer caso de lo que el Señor dice, ellos prefirieron esa opción. Los soldados les hablaron y ellos le ofrecieron dinero a los soldados romanos. Ahora, quiero que notemos algo más. Los guardias no tenían por qué inventarse una mentira más. Ellos no tenían razón para ir a contar una mentira. Ellos contaron la verdad. Ellos fueron y le dijeron a los líderes judíos: Él ha resucitado. Y no es juego, vimos un ángel literalmente hablando. Esos soldados estaban asustados, hermano, asustados. No tenían por qué contar una mentira. Pero algo más también en todo esto es que si los guardias se hubieran dormido, porque los líderes judíos le están diciendo: ustedes tomen ese dinerito, ustedes le van a decir a la gente que ustedes se durmieron y que en el tiempo que se durmieron vinieron los discípulos de Jesucristo y se lo llevaron. Se llevaron el cuerpo de Jesús. Ok. Lo que sucede es que los guardias también sabían que si ellos se dormían o admitían o confesaban que ellos se habían dormido mientras estaban haciendo su guardia, su tiempo de vigilancia, ¿sabe qué pasaba? A ellos los mataban. Ellos merecían la pena capital, porque eso era ley del Imperio Romano. Aún hoy, cuando hay un guardia en tiempo de guerra haciendo la vigilancia o es el centinela y se duerme, lo pueden condenar a muerte. Para aquel entonces eso era más real que nunca. Los guardias iban a recibir dinero, pero estaban a la vez poniendo en juego, ¿sabe qué? Sus vidas. ¿Alguien está oyendo esto? Lo que estaba en juego no era cualquier cosa, era la vida de aquellos guardias que habían estado vigilando. Ahora, otro asuntito más. Si suponemos y aceptamos que los guardias se durmieron, ¿cómo se dieron cuenta ellos que los discípulos fueron y se robaron el cuerpo de Jesús? Porque se supone que ellos estaban durmiendo. ¿Está entendiendo? Se supone que ellos estaban dormidos. De manera que ese argumento de que se durmieron y los discípulos se robaron el cuerpo se cae, porque como ellos pueden decir: estábamos dormidos, pero también vimos que fueron los discípulos que se lo robaron. O sea, hay una contradicción demasiado grande para que ese argumento pueda permanecer. ¿Estamos acá, hermanos míos? Ahora, otro asuntito que hace que se caiga esa teoría. Suponiendo que sí, que estaban dormidos. Pero escúcheme bien, el ruido del movimiento de la roca que estaba frente a la tumba, tapando la tumba, debió despertarlos a ellos. Era imposible que los discípulos llegaran: Superman, todos vamos a romper esto, vamos a romper el sello y vamos a entrar y nos vamos a robar el cuerpo de Jesús. ¿Sabe por qué? Por algo sencillo. Los discípulos, si se exponían a eso, también podían matarlos a ellos. Los guardias podían matar a los discípulos. Los discípulos estaban muy deprimidos en ese entonces para aventurarse a ir a romper el sello romano que estaba sobre la tumba y arriesgar sus vidas, porque ya ellos vieron que Jesús murió. A usted que disfruta de nuestra programación, queremos invitarle a que nos visite la Iglesia Aliento de Vida. Si no tiene una congregación donde asistir, la Iglesia Aliento de Vida está ubicada en el 103-12 de Roosevelt Avenue,
entre las calles 103 y 104 en Corona, Queens, Nueva York. Los domingos tenemos 3 servicios, el primero a las 10 de la mañana, el segundo a la 1:30 y el tercero a las 6 de la tarde. En cualquiera de ellos usted será bienvenido adjunto de toda su familia. Y si reside en el área de Brooklyn o sectores cercanos, también estamos ubicados en el 175 de la Quinta Avenida en Brooklyn, Nueva York, los domingos a la 1:30 de la tarde. En cualquiera de los 2 lugares, en el 175 de la Quinta Avenida de Brooklyn o en el 103-12 de Roosevelt Avenue en Corona, Queens, será bienvenido. Si está en el área de Corona y desea visitarnos, puede tomar el tren número 7 y quedarse en la estación 103 y allí verá la Iglesia Aliento de Vida, encima y al lado de la gran farmacia que está allí. Bienvenido será. Usted disfruta de Aliento de Vida. Si murió Jesús, vamos a morir nosotros también, así por así. Entonces, si ellos estaban dormidos, por lo menos el movimiento de la roca debió despertar a aquellos guardias. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Ahora, otro elemento importantísimo que derriba cualquier argumento en este sentido, un sexto elemento, es la forma en que estaban las ropas fúnebres organizadas en aquel sepulcro. Si usted lee, quiero que vaya conmigo por favor al Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 5 al 7. Juan capítulo 20, versos 5 al 7 dice lo siguiente. Dice: y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Verso 7. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto en los lienzos, con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. ¿Sabe lo que está narrando la escritura? Los lienzos y el sudario de Jesús estaban intactos, tal cual como si él los tuviera puesto. Quizás leyéndolo así usted no está entendiendo, pero permítame explicarle lo que sucedía. Cuando alguien moría entre los judíos, lo embalsamaban. Usted sabe lo que eso significa, embalsamarlo, ¿verdad? Eso hacía más difícil también cualquier tipo de resurrección. Pero el cuerpo del difunto lo agarraban y lo envolvían en lienzo, una cinta que dicen algunos eran de hasta 30 centímetros de ancho, desde las axilas hasta los tobillos, y lo apretaban fuertemente alrededor de todo el cuerpo, todo, como una momia, literalmente una momia. Ahora, algo más que sucedía era que mientras estaban dándole la vuelta a esos lienzos, le iban colocando unas especias aromáticas para hacer que el cuerpo recibiera algo que ayudara a disimular o disminuir el hedor, a perfumar más el cuerpo. Pero a la vez, parte de esas especias aromáticas eran como una goma, como la resina de algunos árboles, aromática. Y eso tenía el objetivo, además de que estuviera el olor allí, también, escúcheme bien, tenía el objetivo de que se secara entre los lienzos y el lienzo quedara duro, sujetado al cuerpo. Era como una especie de yeso. Escúcheme bien. ¿Alguien me está oyendo? Es bueno que lo capte esto, porque al final usted va a entender algo más que probablemente no había entendido. De manera que Jesucristo estaba como una momia, además de que el cadáver de un difunto ya después de cierto tiempo se pone duro, tieso, mas habían pasado más de 40 horas de Jesucristo estar en aquella tumba, de manera que no era tan sencillo. Cuando los discípulos fueron y vieron, encontraron que los lienzos estaban allí intactos. La disposición de las ropas fúnebres, el lienzo, los lienzos, el sudario, que era la parte que abarcaba de aquí hacia arriba,
la cabeza, lo que cubría la cabeza y el rostro estaba intacto, como si el cadáver de Jesucristo estuviera allí. O sea, ¿cómo pudo haber sucedido esto? Quiero que escuche lo siguiente, por favor. Ningún ladrón, en este caso los discípulos, suponiendo que fueran a robarse el cuerpo, iban a tener el tiempo ellos para sacar el cuerpo, pero con todo el tiempo posible, volver a enrollar cada lienzo tal cual que quedara como si allí estuviera el cuerpo de Jesús. Si ellos fueron a robarse el cuerpo, como los judíos estaban tratando de implicar, ¿sabe? No lo iban a hacer como para dejar los lienzos allí arregladitos, todo listo. No, iban a sacar, iban a romper, iban a llevarse rápido, porque no había tiempo para volver a poner los lienzos en su lugar, derechitos, organizaditos, bonitos, como dicen algunas personas. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Otra cosa más, los discípulos no tenían razón alguna para llevarse el cuerpo del Señor. Ellos habían verificado que el Señor había muerto, pero también habían verificado que al Señor se le diera la sepultura honrosa que Él merecía. Y eso le daba paz a ellos. De manera que no tenían ninguna razón para ir a robarse el cuerpo. ¿Para qué? Estaba muerto. Ellos por lo menos tenían la paz de decir, por lo menos lo sepultamos. Porque para un judío, que el cuerpo de un difunto de ellos quedara a la intemperie era algo muy feo. Y mucho menos pensar en cremarlo como se piensa hoy en día. Aprovecho para decirlo, ya lo hemos dicho anteriormente. Escúcheme bien. En la cultura judeo-cristiana, nunca como tal se ha cremado a los difuntos. La cultura judeo-cristiana siempre entierra a sus difuntos. Fueron los paganos, la gente que no conocía al Señor, los que quemaban el cuerpo de sus difuntos. Y en la Biblia solamente aparecen quemados el cuerpo de Saúl y el cuerpo de reyes paganos. Y usted sabe quién fue Saúl, un hombre desobediente a Dios. Después, los judíos y los cristianos siempre procuraron enterrar a sus muertos, enterrarlos, no quemarlo, porque ellos siempre tuvieron el concepto de que este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Aunque esté muerto, hay una especie de honra y de respeto. Este es cuerpo en donde Dios ha puesto detalles especiales, por lo tanto no debía ser cremado, sino sepultado. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Hermanos míos, era imposible que los discípulos se pudieran robar el cuerpo. Amén, hermanos míos. Ahora, hay otra falsa teoría por ahí que dice, bueno, sí, a él lo crucificaron en la cruz, pero él en realidad no se murió, sino que a él lo que le dio fue un desmayo en la cruz. Y como la ciencia médica no estaba tan avanzada para ese entonces, creyeron que él estaba muerto, pero en realidad no estaba muerto. Y por eso Pilato, cuando le dieron la noticia de que él había muerto, Pilato se sorprendió, tan rápido se había muerto. Esta es una teoría que le gusta mucho a los musulmanes y que Dan Brown también la utilizó. O sea, utilizó parte de la otra teoría de que los discípulos se robaron el cuerpo, y también parte de esta teoría de que Jesús no murió en la cruz, sino que simplemente se desmayó. Óigame bien, esta es lo más interesante y es la que más me fascina, y es la que he dejado para el final, para reírme con más gusto. Amén. Escúcheme esto. Es interesante que se diga esto. No murió, simplemente se desmayó. Note algo. Desde Getsemaní, vamos a suponer que es miércoles o jueves en la madrugada, Jesús está pasando por un momento de aflicción psicológica, emocional, porque dice que en el Getsemaní, en el jardín de Getsemaní, dice que estaba
sudando gotas de sangre. O sea, emocionalmente él estaba viviendo una tensión muy grande porque sabía lo que le esperaba, sabía lo que venía contra él. De tal manera que le dijo al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. O sea, pero finalmente no se haga lo que yo quiero, sino se haga tu voluntad. O sea, emocionalmente ya Jesús estaba sufriendo enormemente. Cuando lo detienen los soldados de la guardia del templo, lo golpean, lo maltratan. Los judíos lo maltratan, los romanos lo maltratan, y lo maltratan hasta el punto, escúcheme bien, y es importante que le preste atención a esto, que algunos historiadores describen que el rostro de Jesús no se conocía, para dar cumplimiento a Isaías 53, que dice: mas lo vimos sin atractivo y desfigurado, de tal manera que no llegó, no se conocía en ese momento, porque le golpearon tanto la cara, hermanos míos, que se le hinchó tanto el rostro, que los pómulos se le cerraron y no podía ver. ¿Alguien me está oyendo? Porque estaba tan hinchado de los golpes que le dieron en la espalda con aquellos látigos. No es el famoso látigo que aparece, de un látigo para domar al león. No era así. Era un látigo con varios flequillos, que al final lo que tenían era un instrumento de hierro cortante, que cada vez que se lo pegaban en la espalda, hermano, le arrancaban la piel. Era prácticamente como ser condenado a la pena capital, alguien que era golpeado, maltratado, flagelado con ese tipo de látigo. Ahora imagínese: sufrimiento emocional o psicológico, golpeo físico abundante, maltrato, todo esto, y además toda esa flagelación con aquellos látigos especiales. Hermano mío, más cargar aquella cruz, estaba tan débil, hermanos míos, que no tenía fuerza, y tuvo que venir alguien a ayudarlo a cargar aquella cruz. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Dele un aplauso al Señor así fuerte. Una cosa importante que hay que tomar en cuenta: este tipo de argumento de que no murió sino que se desmayó nunca fue expuesto en la antigüedad. Nunca. ¿Sabe por qué? Porque la evidencia de la muerte y la resurrección de Jesucristo era y es tan abrumadora que la gente de la antigüedad nunca puso en duda lo que sucedió. Este y todos los domingos le invitamos a participar en los servicios de la iglesia Aliento de Vida, en donde recibirá restauración para usted y toda su familia. Para más información, llámenos al 718-205-1209 o visite nuestro portal de internet www.alientodevida.org.